Hola, muy buenos días. Este es mi turno. Yo voy a hablar después de Marsal. La verdad es que uno se queda muy pequeñito. Intentaré, aunque hay muchas cosas de las que vamos a hablar están conectadas, me ha encantado. De repente digo, hombre, mira, si esto tiene que ver con lo que yo voy a contar, con lo cual me va perfecto. Vamos a hablar un poco de storytelling y sobre todo de transmedia storytelling, que es el título que le he puesto. Además, el transmedia aparecerá hacia el final. ¿Vale? Vamos a hablar del storytelling como una realidad, como una herramienta en la actualidad publicitaria. Que ya hace un tiempo que existe, hace un tiempo que se utiliza, pero como esa herramienta de repente ha sido, desde mi punto de vista, es una de las herramientas más importantes para la optimización de la eficacia y sobre todo para la traslación de los mensajes publicitarios en esta especie de mare magnum actual en el uso de Internet. Para ello, para hablar de storytelling, lo primero que voy a hacer es utilizar una frase, Cecil B. DeMille, hace unos años ya que dice que fue Hitchcock. Me gusta pensar que era Cecil B. DeMille con la grandilocuencia, ¿no? Decía que una buena historia, que es lo que vamos a intentar contar, empieza con un terremoto y luego vas subiendo poco a poco hasta algo mucho más interesante. Y yo, al buscar esto, no voy a empezar con un terremoto, voy a empezar con un meteorito. Porque es cuando uno se pone en Internet, en Google, y busca impacto, ¿no? Encuentra todo ese tipo de cosas, encuentra explosiones, esos impactos que se llevan a los dinosaurios por delante, que crean extinciones masivas. Y entonces también puso que una señora que tiene un arpón clavado en la cabeza, que tendrá algo que ver con la extinción de los dinosaurios, no lo sé. Pero también encuentra de repente entre los 74.000 ejemplos, un poquito más abajo, una valla publicitaria. Esto es en la primera página de Google cuando buscas impacto, cuarta o quinta línea. Entre medio de las destrucciones masivas está la publicidad. De hecho, un pequeño detalle. La valla es una valla vacía, no significa nada, pero es impacto. Bueno, ¿de qué me sirve esto? Parece que la publicidad se ha basado durante muchos años, basó su efectividad y su razón de ser exactamente por la búsqueda del impacto. La manera en que se transportaba la información intentaba que la gente prestara atención para intentar venderles algo. Estaban los principios con temas racionales, ¿no? La publicidad era muy racional, muy informativa, y hablamos de Bob Hawkins de los años 20, de los años 30, de los años 40. Incluso la publicidad se vio vencida por la sobresaturación y tuvo que pasar de la información a la emoción y de ahí a la seducción. Hablamos ya de los 60, el histórico de Bill Bernbach y compañía. Y a partir de ahí de los 80. ¿Qué pasó cuando en ese momento dado hubo una sobresaturación de impactos? Cuando el impacto era sencillamente un problema, era la lucha del más fuerte contra el más débil. A ver quién le hacía más grande, quién era más creativo, quién era el que hacía la salvajada más bestia. ¿Vale? Realmente lo que hacía era cansar. La publicidad tuvo que empezar a buscarse en esos momentos otra manera, ya que íbamos al terreno más emocional, otra manera de transmitir esa información, de poder seducir. Esto dicho a grosso modo y hablando de muchos capítulos de la historia, ¿no? Y entonces se empezó a pensar en el storytelling. No es algo nuevo, ya Jacques Seguela, en los años 80, tenía una frase muy divertida que decía Hollywood lava más blanco. Y se trataba de ir al cine, a las historias del cine y recrear las aventuras, las tensiones, los argumentos entre héroes y antagonistas, para plasmarlo en la televisión en 30 segundos, en 45 segundos, en un minuto, en una obra magna. ¿Vale? Pero explicando una historia, lo que siempre había hecho la humanidad. Porque hay un proverbio, por ejemplo, a mí me gusta mucho esa frase, un proverbio siberiano que dice: si no conoces los árboles te pierdes en el bosque, si no conoces las historias te pierdes en la vida. Básicamente la publicidad necesitaba encontrar un sistema de comunicación eficaz, seductor, en el que esa información pasara de unos a otros de una manera bastante viral, lo que se llamaría ahora viral, bastante fácil y sobre todo bastante interesante, y que ayudara a unir, a cohesionar a todos aquellos que compartían esa información. Era algo intrínseco del ser humano. ¿Y qué son las historias? Bueno, si nos mantenemos un poco a lo que dice Antonio Núñez, uno de los máximos expertos en España, una historia es una herramienta de comunicación estructurada en una secuencia de acontecimientos que apelan a los sentidos y a las emociones y a través de un conflicto revelan una verdad que aporta sentido a nuestras vidas. Esto es una definición muy académica, pero que al menos nos sirve para decir en qué nos valen las historias y lo que es una historia en publicidad.
La entrada es estructurada. Hay un principio, un nudo, un desenlace. Es una secuencia de acontecimientos, hay una trama, hay un argumento. Y apela sobre todo a nuestros sentidos y a nuestras emociones. Un punto clave. Porque el ser humano lo que hace es transmitirse y comunicarse a través de emociones. Las emociones son las que, después de estudios que ahora comentaremos, de neurociencia, las emociones son las que marcan las decisiones que se toman, el carácter en que se toman estas decisiones y cómo son las comunidades en las que nos conformamos. Estos apelan a nuestros sentidos y emociones a través de un conflicto. Es muy curioso que en la publicidad de repente escoja ese conflicto, la tensión, la existencia de una tensión para aportar una información de seducción y de venta. Pero en el fondo, el conflicto lo que aporta es atención, es ganas de saber cuál es el resultado final. Todas las historias, a través de la historia de la humanidad, han utilizado el conflicto, la tensión, para buscar una solución, para transmitir un mensaje. Y esa tensión y esa verdad, ese mensaje que se aporta, que se transfiere, da un sentido. Da igual si el sentido es tengo la ropa más blanca, mi niño crecerá mucho mejor, o el sentido es Héctor mata a Paris, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una revelación, hay algo que da sentido de repente a mi decisión, a mi acto. Bueno, de las historias nos quedamos en que atrapan emocionalmente al receptor, las hacen sentir identificados. Por eso son buenas, porque son parte de nuestro código genético a la hora de transmitir información. Esa identificación es importante porque tiene mucho que ver con la neurociencia. Las historias son buenas no solo porque forman parte de nuestro código genético y cultural, sino porque nuestro cerebro está conformado así. Por dos razones. Bueno, decíamos Steven Pinker, que es un famoso catedrático de psicología evolutiva de Harvard, que 100.000 años explicándonos historias nos han transformado el cerebro. Entonces, la única manera que tiene el ser humano de entender el mundo que nos rodea es precisamente hacer secuencias de acontecimientos en las cuales existe un conflicto de intereses, pero sirven para revelar un mensaje, para llegar a una conclusión y obtener de alguna manera un trasvase de información. Es decir, que interpretamos la realidad a través de las historias. Pero no solo eso, sino que además hay algo... Aparte de señor Steven Pinker, tenemos que tener en cuenta que los estudios neurocientíficos en neurología, que ya se hicieron a partir del año 96, a través de Giacomo Rizzolatti, que era un neurocientífico que estaba estudiando en la Universidad de Parma, y su equipo descubrió una cosa llamada las neuronas espejo. Estaban estudiando los monos y la manera a través de resonancias magnéticas funcionales, esas resonancias magnéticas las que vemos en un cerebro, por ejemplo, con topos rojos cuando se activan ciertas áreas del cerebro, viendo el intercambio de oxígeno que dice que hay actividad cerebral. Bueno, estaban viendo el mono dándole comida y mira, que el mono come, ¿no? Se le enciende una parte del cerebro. Mira, el mono deja de comer, pero ese cerebro deja de tener actividad neuronal. De repente estaban los científicos hablando y al mono se le encendió el cerebro. La parte de la recompensa, la parte de la satisfacción. Entonces alguien dijo que no le den de comer al mono, y que nadie le está dando de comer al mono. Entonces los científicos estaban comiendo un plátano delante del mono. Entonces, que seguido científico, ese nombre científico, se dieron cuenta a ese animal, de que ese animal tenía un proceso de empatía. Se ponía en el lugar del científico y sentía como propia una acción que le era absolutamente ajena. Bueno, estudiando esto, se han dado cuenta que las historias funcionan de esta manera. O sea, es decir, la transmisión emocional de las historias lo que hacen es incidir sobre las neuronas espejo y nosotros nos podemos poner en el sitio del héroe. Nosotros, de hecho, lo que estamos haciendo es ocupar ese lugar, sentir como propio algo ajeno, experimentamos, algo que en publicidad es lo que se está buscando. Y en ese momento era lo que, a partir de los 90, principios del 2000, era lo que realmente era interesante, buscar esa experiencia. Esa experiencia que es lo que nos permitía una mejor memorización, una mayor implicación y una mayor y mejor difusión. Son tres elementos clave que el storytelling aporta a los mensajes, pero no solo a los mensajes, sino a la publicidad. Se memoriza mucho mejor. La guerra constante, ya el impacto buscaba ese trocito del cerebro y de la memoria de nuestro consumidor para que en el momento de la verdad ocupar su top of mind y que con eso escogiera.
Una mayor implicación, si la historia la haces tuya, si tú la vives, es mucho más fácil sentirla cercana, sentirte parte de ese producto o de lo que ese producto te está transmitiendo. Y una mayor y mejor difusión. Si algo te gusta, si algo está bien, si algo forma parte de ti, es algo que tú transmites al siguiente. Te gusta implicarte, te gusta transmitirlo, te gusta hacerlo por los demás, compartirlo. Esto es algo que tiene mucho que ver con el Internet. Y estos 3 puntos son clave en una época donde no hay atención, donde los mensajes no se recuerdan y por eso es necesario contar historias. Donde el nivel de saturación ha sido tan elevado que lo que se necesita es que esos mensajes sigan discurriendo, pero ya no como meros impactos de ida y que no vuelven, sino como impactos que son compartidos, como impactos que son divulgados, como impactos que la gente siente como propios y experimenta como propios. Eso es algo que ya veremos más adelante. De momento, lo que vamos a hacer es, si las historias tienen una vinculación emocional, una empatía, un recuerdo, que portan experiencias positivas para el personaje, no tienen por qué ser historias positivas, a lo mejor te dan un poco de mal rollo, dependiendo del mensaje que tengas que transmitir, ¿no? Esto hace que sean esenciales para el storytelling, sea esencial para la comunicación y el marketing. O utilizamos historias para hacer campañas de publicidad, que eso ya se ha hecho toda la vida, pero lo hacemos estructuralmente y ordenadamente, o hacemos que las propias marcas funcionen como una historia. Es decir, que la marca en sí sea un relato. Los ejemplos tenemos muchos. Por ejemplo, Harley Davidson es lo que es porque tiene un relato. Un relato formado por un mito, ritos, arquetipos y metáforas. El mito, el mensaje que se transmite. ¿Vale? El mito de la libertad, la búsqueda de la libertad. El rito, todo mito se mantiene a lo largo del tiempo a través de una repetición constante de los ritos. Pensemos en la Iglesia Católica o en cualquier religión. Su mensaje necesita de ciertos actos que se repitan para afianzarlos y proyectarlos hacia el futuro. El rito en Harley Davidson no es más que ponerse la chupa, subirse la moto, quedar con los colegas y hacer carretera. Ese es el rito que constantemente, fines de semana o diariamente se repite. Los arquetipos. Todo relato necesita que sus personajes respondan a una imagen arquetípica. Ahora no hablaremos de Jung y de todo este tipo de historias psicológicas, pero sí que la mente humana entiende los caracteres, entiende los personajes a través de imágenes predefinidas, ¿vale? Son los llamados arquetipos. El arquetipo, hay gente que ha definido, Margaret Mark y Carol Pearson, que un libro se llama El héroe y el fuera de la ley, que define 12 tipos de arquetipos, ¿vale? Uno de ellos es el rebelde antisocial, y ese es el al que pertenece, por ejemplo, Harley Davidson. Y la metáfora, pues bueno, la carretera, donde no importa el camino final, porque ya sabemos cuál es, ¿vale? Es la vida, la línea de la vida, ¿no? Sabemos cuál es el final, que nada nos importa, sabemos que es como sabemos cómo se acaba, pero nos gusta ver la peli, pues nos gusta el recorrido. Y así podríamos decir varias otras marcas. Hay unos tipos, se llaman Focus y Cacaboilu, que han escrito un libro, se llama Storytelling, Branding in Practice, que directamente trasladan un esquema bastante divertido, el esquema del cuento de hadas, lo trasladan a las marcas. Ellos, por ejemplo, hablan de Nike, cuando hablan de Nike, de la creatividad de Nike y de la marca Nike, hablan como si fuera un cuento, donde hay un benefactor, que es Nike, donde hay un beneficiario, que eres tú, o los que te rodean, donde hay un héroe, que eres tú, donde hay una hada madrina, que sería un poco el punto de venta en el cual tú puedes surtirte de tus Nike, y donde hay un malo, un antagonista, siempre hay una tensión, siempre hay un conflicto. Ese antagonista sería el sofá, la barriga, la mala vida, etcétera, etcétera. Y con la manera en que tú cuentas tu comunicación, haces realidad esa historia. Todo eso tiene un sentido. Tiene un sentido en el cual te gusta formar parte de él. Evidentemente estamos hablando de estructuras y no estamos hablando de cómo. Hablamos de qué es, pero no de cómo. Aquí el cómo es muy importante. Evidentemente, esto lo puedo contar muy bien, lo puedo contar muy mal. Si no lo cuento creativamente, no lo cuento de manera interesante, no encuentro una manera de contar esa tensión, no va a servir de nada. Bueno, pero entonces, vale, ya sabemos todo esto de las historias, del poder de las historias, pero ¿qué puntos clave debería tener una historia publicitaria para poder ser, bueno, para poder ser realmente eficaz? ¿Qué 10 puntos
son aquellos en que toda mente humana se fija en el momento de recibir un mensaje. Werner Fuchs, que es un neurocientífico, en 2009, en abril de 2009, en un congreso de neuromarketing en Múnich, apuntó 10 puntos que son casi como santa factotum de lo que debe ser una historia publicitaria para ser eficaz y para tener visos de ser proyectable y viralizable, al menos en cuanto a estructura. Hay otras muchas. Quien entrará a internet y buscará al presidente de TVWA, ha escrito 7 bases diferentes en las que tiene que ser una historia y tiene que basarse en la tragedia, en la comedia, otras tienen que ser el enfrentamiento contra el poder, otras tienen que hablar de la trayectoria evolutiva desde ser muy tipo Charles Dickens, de soy muy pobre y acabo siendo muy rico, como Conde de Montecristo, ¿vale? Pero yo me quedaba con esto, básicamente porque es mucho más sencilla y mucho más clara. Uno, tiene que haber un tema primordial. El tema primordial se basa en antagonismos, en tensiones. La tensión, aunque no es muy publicitaria, es lo que nos hará mantener el interés y el que eso sea importante para viralizar el mensaje. Hablar de vida, muerte, llegada, partida, amor, odio, bien, mal, fuerza, debilidad, lealtad, engaño, conceptos contrapuestos. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, me parece muy importante, pero hay ejemplos. It's the last goodbye, I swear. I can't rely on a dime a day alone that don't go anywhere. It's the last goodbye, I swear. Toyota, 75 años de fiabilidad. Evidentemente, la forma tiene mucho que ver. Si es decir, llegada a partida, no hace falta hablar de llegada para ver la partida. Hablando de la partida, vemos la llegada. Punto número 2, la fuerza de la huella. Historias que apelan a eventos remarcables y memorables de la vida del receptor, la infancia. O, por ejemplo, efectos memorables que puede ser el hecho de ser padre, el hecho de ser adulto. Es decir, todo aquello que ha dejado impronta en nuestro cerebro y forma parte de nuestro código cultural. Este tipo de historias tienen realmente un punto de viralidad, un punto de emocionalidad y enganchan. ¿Quién te iba a decir que a estas alturas de la vida encontrarías a tu mejor amigo? Absolut, de Massimo Dutti. Número 3, puntos de anclaje. Por ejemplo, todos los relatos, desde el punto de vista del storytelling, tienen que tener textos de referencia. Las nuevas historias que aparecen de nuevo, mejor que vengan avaladas por esquemas ya conocidos. Será mucho más fácil que tengan éxito. En este caso, uno de los más conocidos en una religión, en una sociedad judío-cristiana como la nuestra, es la Biblia, pero pueden ser historias clásicas, refranes o tensiones sociales. Os voy a enseñar un caso que es una tensión social, que en este caso fue muy viral, la historia fue cojonuda, pero la marca le fue fatal. Ahora entenderéis por qué. Eso también tiene... Debo repasar las peticiones. Perdona, Tiene ¿cuál es el balance su de revés. Mira, es que estas reuniones son sobre tarifas para vos. Bueno, de paso podríamos pedir a DSL a mejor precio. Ella tiene razón. Son los clientes. ¿Iremos más? ¿Acaso Colón dio media vuelta? ¡No! Pues sigamos, en el ADSL al mejor precio. Y para siempre. ¿Votos a favor? Si tienes tu móvil con nosotros, tienes el ADSL por 19,90 euros al mes y para siempre. Así son las cosas hechas entre todos. Movistar. Aquí la vida es más. Aquí los pobres de Movistar siguieron el esquema de storytelling, montaron una historia, tenían una tensión social, era fantástico, la campaña recibió bofetones en todas las redes sociales y hombre, sí, demostró que este sistema funciona. Fue viral, se comentó, llegó, pero al revés, como verán. Bueno, no todas las historias son buenas, no todas las historias producen efectos positivos. Si no controlamos el momento, pueden generar efectos negativos. Siempre hay que mantener una estructura.
jugar con ella. Principio, desarrollo, clímax, final. Pero siempre tiene que haber un empiezo, me desarrollo y exploto y luego doy una solución. Siempre hay que dar esa solución final. ¿Cómo se nota el ejercicio? El gimnasio, las ensaladitas, los filetes. Y cómo se notan las tapitas del bar, el cocidito, la fabadita. ¡Uy, una morcillita! Ahora puedes comer bien y comer sano a la vez con Saltea y Disfruta de Frutesa. Riquísimas recetas de verduras con ingredientes naturales. 7 minutos y a disfrutar. Saltea y Disfruta de Frutesa. Disfrutarás comiendo sano. Disfrutarás comiendo. La historia no tiene que estar todo puesto. En esta historia, en toda la historia, se puede repetir una de estas fases todas a la vez. Una de ellas es el héroe. Es necesario que haya alguien en quien proyectarse. Hay veces se puede ver incluso dos. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. Anything you can eat, I can eat greater. Sooner or later, I'm greater than you. Anything you can wear, I can wear better. In what you wear, I look better than you. In my coat? In your vest. In my shoe? In your hat. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you say, I say faster. I say anything faster than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, yes, I can. Yes, I can. No, you can't. 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 Evidentemente, en toda historia, como decíamos, tiene que existir una tensión y es evidente que tiene que haber un adversario. ¿El adversario quién es? ¿Un enemigo de fuera? No, pues un enemigo de fuera, un enemigo interior. En el fondo tiene que haber alguien que genere este encuentro de contrapuestos. Una magnífica campaña rodada por Tony Kaye hace unos años. He waits. That's what he does. And I tell you what, tick followed tock, followed tick, followed tock, followed tick. Ahab says, I don't care who you are, here's to your dream. The old sailors return to the bar. Here's to you, Ahab! And the fat drummer hit the beat with all his heart. Here's to waiting. Cosas buenas llegan aquellas a que saben esperar. Pues el Felaguín me está todo el rato. Te beberías el barrio entero. Vale, eso es el héroe que te transporta ahí. Si pudiéramos tener un reel, que me encantaría poder hacerlo alguna vez, histórico, de lo que es ese concepto y cómo se han ido contando historia tras historia esa realidad, cómo tú eres el héroe que espera siempre, que lo bueno está detrás de la espera. Eso será algún argumento. Luego, también es posible que haya escuderos, gente que esté apoyando, sean importantes, estén apoyando al personaje principal. Por ejemplo, me siento muy orgulloso de hace ya... Proceda con la maniobra, joven. Suspenso, claro. Menudo nervio, la quinta vez que se lo ve.
tensión, ese interés muchas veces viene del aplazamiento, de alargar la emoción final. ¿Vale? Puede ser una campaña teaser, una campaña que no está del todo resuelta en televisión y tienes que ir a otro lado a buscarla. En este caso, o puede ser un próximo spot, en este caso era en internet, ya veremos después el contexto de esto. Otros ejemplos actuales, por ejemplo, son los de Banco Sabadell, que te dan unos spots que son 30 segundos, que acabas de entender muy bien, y luego todas las conversaciones del Banco de Sabadell que las encuentras en la web desarrolladas, etc. Aún así, el aplazamiento es interesante en el mundo del... ¡Eso ya está! ¡Narices! ¡Que pases de mí de esta forma! ¡No, Marcela, eso no! Fue lo primero que te regalé, su chico. Dos personas que se conocían pero que no sabían nada de ellos. Un día tomaron una decisión. Lo intentamos. Cruz, lo dejamos. ¿Y si volvemos a tirar? Hacer un viaje para volver al principio. Y llegaron a la tierra donde aún se cultivan los sueños. Me recuerda a una antigua novia que tuve. La prueba de que el vino es bueno para el corazón. Y de que existe un lugar donde encontrar lo que se pierde por el camino. ¿La lámpara? No me lo puedo creer. Una de las miles de historias que se viven en La Rioja. La tierra con nombre de vino. Campaña de turismo de La Rioja, de manera no muy convencional, explicando historias, lo encontrabas dentro, creo que había 5 cortometrajes de 5 situaciones diferentes, las que todas se revelaban y todas se arreglaban en La Rioja, ¿vale? Con el mundo del vino, etcétera, etcétera. Adornos, los detalles, para ser verosímiles, para ser creíbles. El mundo del storytelling, el mundo de las historias, lo bueno que tiene es que son verosímiles y sobre todo son creíbles. Blonde? No. Bleached. Blue eyes? Contacts. Her breasts? Silicone. He's not really into girls. He's got a boyfriend. The clothes aren't theirs, but they don't even like them. ¡Cut! 5-minute break. ¡Eh! The only truth here is they're both thirsty. And this is a commercial for Sprite. Dar los detalles de la situación, rodar en Moscú, será para el mercado ruso, con gente de allí, algunos conocidos, etcétera, etcétera, todo para que de repente eso parezca un mensaje más o menos creíble. Y luego, siempre hay que tener un final conectado con el principio. Otro de los puntos interesantes de Werner Voigt. Supongamos que cada mañana te encuentras 1.440 euros. Puedes regalarlos, divertirte con ellos o quemarlos. Pero los que no uses, al final del día desaparecerán. Así funciona la vida. La diferencia es que lo que te encuentras cada mañana no son 1.440 euros, son 1.440 minutos. Piensa bien qué vas a hacer con ellos. Mercedes-Benz Sport B. Que te diviertas. Bien, un ejemplo, y este es el caso Aquarius, muy brevemente, un ejemplo de que eso, de que la aplicación del storytelling a una marca en un conjunto de años significó un cambio radical no solo en la percepción de la marca, sino de las propias ventas. Aquarius, por ejemplo, en el 92 lanza esta bebida isotónica para deportistas, era una excusa básicamente para obtener una porción del mercado, para tener la licencia Coca-Cola como bebida deportista en los Juegos Olímpicos del 92. De hecho, Aquarius era un lanzamiento fallido en Japón, no sabían qué hacer con ello ni con los litros que habían producido allí, se los llevaron a España, los produjeron y nos los bebimos nosotros. Pero aún y así, esa historia está muy bien, lo que hizo es lanzar como se hacía antes, ¿no? Pídele a tu cuerpo más potencia, velocidad, esfuerzo. Dale a tu cuerpo algo más. Dale Aquarius. Aquarius, la nueva bebida deportiva que te ayuda a reponer la energía perdida durante el ejercicio físico. Por eso Aquarius es la bebida deportiva oficial de los Juegos Olímpicos. Aquarius, para llegar a más. Bueno, del 92 hasta el 2003, que fue el año en que pararon de hacer publicidad, estuvieron un año sin hacer, la marca fue lanzando pues, este tipo de campañas, ¿no? Más o menos racionales, a un punto más emocional, pero siempre hablando de propiedades de producto, etcétera, etcétera. Al final, en el año 2004, deciden relanzar Aquarius, teniendo en cuenta una cosa, que durante todos esos años
quien se había estado bebiendo Aquarius era la gente que no era deportista. Los deportistas no habían bebido Aquarius, o muy poco. A ello ayudaron otros medios, por ejemplo, las relaciones públicas, ya que ciertos médicos dijeron que el Aquarius iba muy bien en los procesos diarreicos para recuperar las sales minerales. Entonces se les daba a los niños, se les daba a los mayores, y ya de por ende, si lo toma el niño, lo toma el abuelo, me lo tomo yo. ¿Vale? Entonces, lo que dijeron es, para sacar el producto delante, darle una vuelta de concepto y empezar a construir con historias reales. Lo que hicieron es cederle testigo al consumidor, diciéndole lo que realmente... Los visionarios siempre se equivocan. Nadie supo prever el éxito de los SMS. ¿Quién podía imaginarse que la gente se enviaría complicados mensajes de texto en vez de llamar directamente? En pleno siglo XXI, la radio se escucha cada vez más. ¿No es maravilloso? El ser humano es imprevisible. Aquarius se lanzó como bebida para deportistas. De hecho, en la lata ponemos unos señores claramente haciendo footing. Y ahora se bebe en cualquier parte, todo el mundo, deportistas o no. Después de un año sin publicidad en televisión, se consume un 38% más. La gente hace lo que le da la gana. Es el fin de la era del marketing. Es la era de Aquarius. Se jugaba un poco con esa historia del fin de la yo soy libre, a mí nadie me come el coco, la publicidad es mala, es el marketing, tú haces lo que te da la gana. Es devolverle ese protagonismo a la gente, al consumidor, básicamente como ser libre. Y sobre todo decía que la gente era imprevisible y la gente era extraña. A partir de aquí decidieron montarse sobre el carro de los personajes especiales y crear historias buscadas reales. Una de las primeras, bueno, el consumidor pasa a ser libre, no más gurús. Una de las primeras, o la primera, de la nueva era Aquarius fue esta. 40 años, sin apoyo oficial de ningún tipo. El proyecto no es nada, yo soy labrador. Lo he resuelto todo. Las dimensiones me parece que son de largo 50, real, la cúpula 35 y las dos torres unos 60. Y lo tienen todo. Pocos creyeron en él. Es bien abrumo yo lo que he conseguido, por la constancia de un ideal. Hoy se le conoce en todo el mundo. Su obra se ha expuesto en el MoMA de Nueva York y ahora protagoniza después de una conocida marca de refrescos. ¿No es maravilloso? El ser humano es imprevisible. Es la era Aquarius. El ser humano era imprevisible, todos recordamos las campañas que vinieron después, Radio La Colifata, el constructor de ataúdes extraños con forma de descapotable, lata de sardinas, etcétera, etcétera. Fueron avanzando, pero a la medida que iban avanzando, también iba avanzando la evolución de los medios. Y a lo que eran historias que se iban produciendo con grandes inversiones de dinero en televisión, sobre todo, que era historia tras historia tras historia, de repente apareció la eclosión de Internet 2.0, la eclosión de Internet a partir sobre todo de 2004, 2005, en la que la gente participa, en la que el consumidor ya no es consumidor sino prosumidor, en la que también toma la iniciativa, y entonces empieza a unirse las historias de Aquarius con webs, con bloggers, hacen eventos en los que tú ves un spot de televisión protagonizado por homeless, pero a la vez puedes seguir el viaje de los homeless en realidad por la página web, mientras estos homeless se cruzan con otra campaña al mismo tiempo, que es el lanzamiento de Aquarius 1 litro, que es una serie de señores que están haciendo el Camino de Santiago, ¿vale? Que se van pasando una botella de Aquarius hasta llegar a Santiago de Compostela, donde se encuentran con los hombres que llegan, y todo eso es retransmitido. Y tú puedes entrar, y tú puedes cooperar, y tú puedes, como decía Marcel Moliné, hacer que eso tenga la forma que a ti te dé la gana. ¿Vale? Eso es lo que empieza a hacer Aquarius a partir de... Este es uno de los últimos spots realmente protagonizado por historias reales, condenados a muerte, habían sido liberados. O creyeron inocentes, pasaron largos años en el corredor de la muerte esperando ser ejecutados. Ahora van a recorrer el camino de Santiago. Getting away from the city, being out in nature, it puts me in contact with my emotions, and it makes me appreciate life more. Para ellos, una gran oportunidad para volver a creer en el ser humano. You have to forgive, because if you don't forgive, it eats you up inside.
When you were born, everyone around would probably smile and you would cry. Go out and live your life, but if you die, you'll be the one that's smiling and everyone around will be crying. The human being is extraordinary. Bueno, el uso de las historias hace que lleguen a este punto extremo, el uso de las tensiones sociales, la libertad, el ser humano, etc. Entonces Aquarius decide, hombre, seguir por el mundo de las historias, seguir por el storytelling, seguir por algo interesante, buscando esa tensión todo el rato, pero dándole un punto más humorístico. Qué bonito nacer, vivir, ser de ciudad. Si eres de aquí lo tienes todo. Hasta que llega un pueblo y miles de personas gritan: me voy a mi pueblo. Y tú, que nunca has tenido pueblo, sientes ese vacío infinito. Te sientes huérfano. Y cuando empiezas a superarlo, ellos vuelven sonrosarios. Y te cuentan lo que han comido y lo que han dormido. Y entonces preguntas con voz temblorosa: ¿y los niños? Y contestan: corriendo por la plaza. No con los padres, no, corriendo por la plaza. Admitamos, la gente que tiene pueblo es afortunada. Es verdad que si ellos dicen esto es muy cool, no queda bien, pero ¿qué pasa? Pues bien, este año con la que está cayendo, Aquarius va a intentar echarle una mano a nuestro turismo, poniendo en contacto a pueblos que necesitan gente y a gente que necesita pueblos. Entra en laeraquarius.com y déjate adoptar por un pueblito bueno. Y es que somos un país extraordinario, lleno de gente extraordinaria. Se fue acercando a un movimiento cultural, que es lo que ahora, a través del mundo de Internet, el mundo del World Wide Web, es lo que las marcas más punteras, sobre todo lo que está haciendo Coca-Cola, y una agencia que se llama Strawberry Frog, por ejemplo, que os recomiendo, se están basando en movimientos culturales, llevar esas tensiones sociales, esas necesidades que se enfrentan entre una situación y una solución, que una marca se implique en ella. No solo me das un mensaje, me lo como y ya está, sino una implicación. Bueno, eso significa que la marca de Aquarius, que lo hemos visto así como muy rápido, empezó aplicando, saliendo de algo muy racional, aplicando el storytelling que habíamos comentado antes, y ha ido evolucionando sin salirse de ese storytelling hacia lo que se llama el transmedia storytelling, y aquí conectamos un poco con el principio del titular, ¿no?, de la ponencia. Porque estamos en la época de compartir. ¿Qué mejor manera de compartir que utilizando el arma de compartir información por excelencia de la cultura humana, que son las historias? Las buenas historias, como os decía, bien estructuradas, son absolutamente virales, lo han sido siempre. Nuestra cultura se ha basado en ellas. ¿Qué es el transmedia? Bueno, es un relato que se despliega en diferentes medios, en plataformas de comunicación, pero no hay que pensar en que es una adaptación, es decir, hombre, ¿has visto el telediario? No, prefiero el libro. No, no existe película, el libro y he visto un cuadro. Es decir, tú puedes tener una historia y esa historia evoluciona a través de diferentes medios un poco a su libre albedrío, sin perder la esencia. Ejemplos hay bastantes. Por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter, bueno, todo el mundo conoce las novelas de J.K. Rowling y fue un éxito de ventas, etcétera, etcétera. Muy bien, hubo un momento que hubo un movimiento en Internet de jóvenes que, al decir J.K. Rowling que no había más novelas de Harry Potter, decidieron escribirlas ellos. Entonces, cogiendo los mismos personajes, se inventaban historias. Algunas salían de un capítulo, otras eran la continuación de otro libro, era un libro no publicado. Algunos las maquetaban, los publicaban y se los enviaban entre ellos, no había comercio. J.K. Rowling intentó a uno de estos clubs de fans que escribían sus libros que no eran suyos, denunciarles. Su publicista, sus relaciones públicas, dijo: no hagas eso, móntate una página en Facebook, ponte tú, dile que te envíen los relatos, conduce el relato. Harry Potter es Harry Potter, los personajes son los personajes, la tensión entre personajes es la tensión entre personajes. Lo que pasa es que las historias evolucionan y toman el carácter que quiere el consumidor, y eso es un poco el punto en el que se está ahora, en el que, por ejemplo, Matrix, todo el mundo conoce Matrix.
Matrix no son solo secuelas de cine, es cómic, pero es que también es una recopilación de relatos hecha por 9 escritores que nada tienen que ver con la película. Y que han hecho, dependiendo del capítulo que les ha interesado o el momento de las películas o del cómic que han visto, han hecho su evolución lógica. Evidentemente, aquí entramos en el proceso mundo de los derechos de autor. Pero muchas veces, no enfrentándose a este tema, lo que conseguimos es que la idea vaya mucho más allá. Walking Dead, por ejemplo, el hecho de tener un juego en internet en el cual cada uno puede hacer su propio equipo, cada uno puede dejar de ser Rick, no tiene por qué ser los mismos personajes, pero sí que es un mundo de zombies en el cual uno tiene que defenderse. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene el transmedia? Es la unión entre historia, storytelling que decíamos, tecnología, red social y usuario. Punto importantísimo. ¿Y qué lo define? De una manera muy rápida, hay 6-7 puntos que definen el transmedia. Ya me está avisando el regidor de que me van a dar. Necesitamos una historia. Sobre todo, cuanto más real, mejor. Les saltaré algunos ejemplos. Luckily, 87th inning between the Stabilizers of Phillipsburg and the Red Rovers of Easton. 27-yard field goal attempt. Time might be worse than a loss. We think we have a score to settle. Gatorade has chosen to team up with the towns of Phillipsburg, New Jersey, and Easton. We're inviting the guys from the 93 team to strap on the helmet and shoulder pads and replay that game to determine the true champion of one stand for all. Dos equipos que acabó en empate 20 años atrás. Reunir a los mismos jugadores, volverlos a entrenar porque estaban pasados de peso y ponerlos en la pared. Evidentemente se trata de un acto de superfuerza, de quién ganaba 20 años después de ese partido de fútbol. ¿Qué es lo que veíamos? Vídeos de los entrenos, conversaciones entre el entrenador, entre los jugadores y los amigos. ¿Qué dio esto? Después de la televisión, contenido. Hablamos antes de quién dará contenido a la televisión. La televisión contenido. Yo he tenido varios programas, eran 3 programas de televisión. Evidentemente. Siento mucho que se haya cortado, en el fondo sí, soy más tolerante. 2 canales. ¿Vale? Cada uno contará la historia en su propio lenguaje. El cómic será cómic, no una adaptación de la película. Profundidad y extensión. En el menos subliminal. Eso de hecho pasado. Haber empezado a las 10. Cuando yo no estaba. Bueno, profundidad y extensión. Las historias pueden ser tan profundas como queramos, nos podemos quedar con la esencia o ir profundizando, extendiéndonos. Podría haber puesto una cebolla y hubiera sido más. Usuario. El usuario es una parte importante, ¿vale? Ya no es espectador y él decide hasta dónde quiere llegar y qué es lo que quiere aportar. Una experiencia, toda historia en el transmedia storytelling, gracias a internet, las historias ya no solo se reproducen mentalmente, sino que aparte pueden ser parte de mi vida, puedo revivirlas. Segunda pantalla. No podemos pensar en transmedia si no pensamos en las segundas pantallas. Gamificación. Es el proceso de utilizar el concepto del juego para amabilizar. Es decir, yo hago una cosa, tengo una experiencia y consigo algo a cambio, una recompensa.
Y octavo es emociones. El contenido se recuerda, se difunde, crea comunidad y es el que emociona. Por ejemplo, en el último ejemplo, y ya con esto acabamos, espero que se vea, si no lo cortaré. Es una historia para promover. Siento mucho la conexión esta de las películas, no sé si lo habéis entendido, es un señor que tiene cáncer, se salva del cáncer y justo cuando lo está celebrando se ahoga y se muere por culpa de un trozo de hamburguesa, porque mucha gente sabe tratar el cáncer, se dan miles de millones para tratarlo, pero nadie hace simples cursos de supervivencia, de primeros auxilios. Entonces es mover, esa campaña promovía este tipo de historias. Bueno, pues Transmedia Storytelling sigue siendo storytelling. La capacidad de historias de emocionar es lo importante. El único problema, ya que el consumidor está en medio, ya que perdemos en un momento dado el control de las historias, ¿vale? El control de la marca, el control de lo que estamos diciendo, no de lo que estamos diciendo, sino cómo se sucede, con el tema internetero, el Transmedia Storytelling se puede convertir en transmiedo storytelling. Con lo cual intentemos controlar, como intentaba hacer J.K. Rowling con sus libros, ¿no? Algo que, bueno, hay que ir acostumbrándose, hay que ir trabajando y que creo que en el futuro, pues bueno, tal como están las cosas, creo que ese transmiedo se transformará en algo totalmente diferente. Aunque, como digo, eso ya es otra historia. Siento mucho los enlaces de los vídeos y eso es lo que quería hablar sobre esta storytelling y transmedia.